que si en esta mañana has traído la Biblia, la tienes en el móvil o te la sabes de memoria, te pido que abras en Números capítulo 15, versículos del 32 al 36. Y dice así la palabra del Señor: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Qué hacía el hombre? Recogía leña. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y dice la palabra de Dios, no lo digo yo ni me lo estoy inventando, que lo apedrearon. Y dice que murió al instante como Jehová mandó a Moisés. Esto es fuerte, ¿vale? Un hombre sale a coger leña. A ese mismo hombre lo meten en la cárcel y piden al asesor qué deben hacer con este hombre. Y Dios, que según nosotros es 100% amor, es 100% bondad, dice que lo apedree toda la congregación. Pero antes de explicar lo que aquí está sucediendo, en este pasaje tan extraño, tan violento, tan radical, tenemos que entender, recordar el contexto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como sabéis, estuvo cautivo por más de 400 años bajo las poderosas manos de un hombre que se llamaba Faraón. Allí en Egipto dice el capítulo 3 de Éxodo que el Señor escuchó su clamor, el clamor de su pueblo, y el Señor envía a un libertador. ¿Para qué? Para librar al pueblo escogido de las manos de Faraón. Por lo tanto, se presenta Moisés con una vara y el Señor utiliza a este siervo y saca literalmente a toda la nación de Israel de las manos de este dictador, de Faraón, del hombre más malo y más malvado de toda la tierra en aquel tiempo. Y cuando el Señor abre y cierra el mar, deja allí al jinete, deja allí al caballo, entonces se abre la adoración. Y en el peregrinaje del desierto, en esta travesía, el Señor llama a su siervo a la montaña y comienza a darle un decálogo, unas leyes, los 10 mandamientos. Y ahora en el desierto sucede que un sábado, repito, y ahora en el desierto sucede que un sábado, un hombre, un buen hombre, se levanta por la mañana y con toda su buena intención va a recoger leña. Este hombre no recoge leña un lunes, este hombre no recoge leña un martes ni un miércoles, no. Este hombre recoge leña un sábado. No va por leña para ver el partido de Champions, no. Va un sábado. Él no dijo, bueno, el viernes después de trabajar, me acerco un momentito a coger leña. Voy y cojo un poquito de leña. No. Este hombre espera el sábado, al día de reposo, al Sabbat para los judíos. Espera el Sabbat para ir por leña. Y yo, que soy muy curioso y mi cabeza no para de funcionar y de darle vueltas a la cabeza, yo le hago preguntas a este texto. Fíjate que la palabra de Dios no dice cómo se llama este hombre, pero hay un nombre muy judío, o un nombre muy típico judío, que es Eleazar. ¿Lo conocemos? Venga, vamos a llamar a este fulano Eleazar. ¿Sí o no? ¿Podemos? Venga, vale, Eleazar. Así ya no hablamos de un hombre sin nombre, ¿vale? Hablamos de Eleazar. Muy bien. ¿Qué le pudo llevar a Eleazar a ir por leña el mismísimo día de reposo? La Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice el por qué,
va a buscar leña el sábado? ¿Por qué este hombre fue a buscar leña el día de reposo? ¿Por qué salió de casa ese mismo día? Fíjate que algunos argumentos que son lógicos por el cual este hombre quizás fue el sábado a por leña, es porque quizás tenía la necesidad de calentar su casa. Entonces en la mañana él se levanta, coge y se marcha por un poquito de leña. ¿Por qué? Porque no tenía más leña para calentar su casa y su familia no podía pasar frío. Como sabéis, en el desierto por el día hace mucha calor, pero por la noche hace mucho, pero que mucho frío. Así es que a lo mejor tuvo la necesidad de equiparse con leña para esa noche fría y que su familia no pasara ni una gota de frío. ¿Sí o no? Quizás está tranquilo Eleazar y su mujer le dice: oye, Eleazar, sabes que no tenemos leña para esta noche, ¿verdad? No tenemos leña ni para agua caliente, Eleazar, ni para cocinar. No tenemos leña para nada, porque se te ha olvidado durante toda la semana. ¿Os suena esta frase? A mí sí. A mí sí. Efectivamente. ¿Sí o no? Quizás ese hombre se levanta, ve que hace un sol de justicia y dice: bueno, con el día tan bueno que hace me voy un poquito de leña. Fíjate que en ese tiempo la leña era importante. En ese tiempo no había mucho dinero, no había tarjetas de crédito, no había nada de eso. Ahí funcionaba mucho el trueque. Yo te daba, tú me dabas. Quizás ese hombre fue a por leña para conseguir un poquito de comida para su familia, para cambiar la leña por comida. ¿Quién sabe? La Biblia no dice por qué salió, pero hay varias posibilidades. La historia es la siguiente. Eleazar se levanta muy temprano por la mañana y escucha un ruido en el salón. Sabéis que os dije, yo soy imagino muchas cosas, ¿vale? Y me estoy imaginando esa historia si fuese hoy en día. Escucha un murmullo y eran sus dos hijos, los hijos de Eleazar. Ya desde mañanita esos dos hijos están viendo los dibujos en la tele. Y en la cocina se escucha a su mujer haciendo las cosas de casa. Entonces Eleazar se levanta, va hasta la cocina, le dice: buenos días, cariño, ¿qué tal? ¿Te ayudo en algo? Su mujer quizá le dice: bueno, venga, haz el colacao para los niños. Eleazar se pone a hacer el colacao, el desayuno para la familia. Cuando ya está listo, se sientan a la mesa con sus hijos, empiezan a desayunar y cuando ya están terminando de desayunar, Eleazar le dice a su mujer: cariño, ahora vengo. Y Rebeca, otro nombre judío, le dice a Eleazar: ¿ahora vienes? ¿A dónde vas, Eleazar? Nada, no te preocupes, Rebeca, tengo que salir, pero vengo en nada. No me lleva mucho tiempo. ¿Pero a dónde vas? Que vengo en nada, hombre. Lo que este hombre no sabía es cómo acabaría el día para él. Lo que este hombre no imaginaba era la consecuencia de esta decisión en su vida. ¿Estás viendo la escena? ¿Estás imaginándote la historia? Porque todo esto es una historia. Una historia que yo estoy contando. Pero perfectamente esta historia podría ser real según estos versículos. Quizás la mujer le dijo: Eleazar, hoy no puede salir. Hoy es el Sabbat. Hoy es el día en el que cabeza de familia reúne a su familia
y lee a su familia una porción de la Torá y juntos adoramos a Dios, porque Él nos ha librado de las manos de Faraón, Él nos ha librado de la esclavitud de Egipto. Hoy no puede salir y rezar, pero cierto es que dice la palabra de Dios que Él salió igual. Y dice la palabra, fíjate bien, abre tus oídos. Dice la palabra que alguien lo vio. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hacemos, siempre alguien lo ve. Todo lo que haces, siempre alguien lo ve. Hermano, quiero decirte algo. El Señor lo ve todo de nosotros. El Señor conoce los deseos más profundos de tu corazón. El Señor conoce los pensamientos más profundos y más retorcidos de tu corazón. Porque el Señor sabe todo de nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor sabe cada pelo que se nos cae. En mi caso lo tiene difícil, ¿verdad? Pero lo sabe. Porque el Señor conoce todo de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente conoce nuestras acciones, sino también conoce nuestros pensamientos. Lo que no llegamos a hacer, pero sí llegamos a pensar. Lo que no llegamos a realizar, pero sí que llegamos a maquinar. Por eso, a este hombre, literalmente dice la palabra de Dios que lo vieron algunos judíos, personas de Israel, y dicen que rápidamente llamaron a Moisés y dice que lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que se le había de hacer. Pero este versículo realmente no está bien expresado. No se trata que no sabían lo que hacer con él. No se trata que el pueblo, los dirigentes del pueblo, no supiesen lo que tenían que hacer con él o cómo debería de morir. No hace falta que lo busques, pero dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al 17, fíjate bien. Además habló Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Dice la palabra de Dios: el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas al 7º día es de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, dice y repite la palabra de Dios, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y si nos vamos al capítulo rápidamente de Éxodo 35, el versículo 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Lo que no sabían era cómo tenía que morir. Sabían que tenía que morir, pero no sabían cómo. Cuando leemos varias veces este pasaje, a nuestras vidas, por lo menos a la mía, vienen dudas, vienen algunas dudas, algunas inquietudes. Incluso empiezas a reflexionar y puedes pensar que servimos a un Dios y que tenemos a un Dios tirano. A un Dios malvado. Si leemos desde la lógica este texto, la pregunta que se nos viene a cada uno de nosotros, o por lo menos a mí a la cabeza, es cómo es posible que un hombre bueno pueda morir de esta forma. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor?
Si tú eres un Dios de misericordia, si tú eres un Dios de bondad, ¿cómo es posible que mates a un hombre bueno simplemente por el hecho de recoger leña? ¿Cómo es posible que Dios mande matar a este pobre hombre? Y si te imaginas nuevamente un poquito la historia, mientras Eleazar estaba en la cárcel, por el pueblo comienza a correrse la voz, el cuchicheo de que Eleazar estaba en la cárcel. El pueblo comienza a enterarse de la noticia. En el mercadillo ibas a comprar y contaban la historia. Oye, ¿sabes que Eleazar lo han metido en la cárcel? Han cogido a Eleazar. Sí, al marido de Rebeca, el que vive en la calle al lado del súper. El que tiene 2 hijos está en la cárcel. Y la gente quizás decía, pero ¿cómo es posible? Si ese hombre jamás ha tenido un problema. ¿Cómo es posible que esté en la cárcel? La gente empieza a cuestionarse. Quizás la más lista del lugar, diría, el más listo. No nos preocupemos, servimos a un Dios bueno. En 2 días lo sueltan. Mi Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que lo que ha hecho Eleazar lo pasa por encima. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Iglesia, que no nos engañe nuestra conciencia. Que no nos engañe nuestro corazón. Esto que voy a decir es una palabra quizás un poco dura, pero muchas veces nuestro corazón piensa que es más bueno que el corazón de Dios. Piensa que es más bueno que el corazón del Señor. Muchas veces nosotros mismos nos creemos más buenos que el Señor. Que no nos engañe nuestro corazón, que no nos engañe nuestra conciencia. Quiero decirte algo. Este hombre, Eleazar, no era bueno. No era bueno. Iglesia, no era bueno. Si algo vemos en esta historia, es que Dios no es un Dios tirano. Es que Dios no es un Dios malvado. Todo lo contrario. Quien es malvado, quien es el tirano, es Eleazar. El hombre que no escucha el consejo de su mujer. El hombre que no se queda en casa. Al hombre que no le importa la palabra de Dios. Él pensó quizás, bueno, Dios es tan bueno. Y este es el pensamiento que hay en nuestra sociedad. Dios es tan bueno, no pasa nada. A Eleazar no le importaba en absoluto la palabra de Dios. Él había escuchado y había aprendido y había estudiado que en el día de reposo no se podía hacer nada. Es lo mismo que pasa hoy en día. Muchos conocen la palabra de Dios, pero no le damos importancia a la palabra de Dios. Muchas veces incluso salimos a evangelizar, ¿verdad? A predicar de Cristo. Y las personas nos dicen, yo no he matado a nadie. Yo soy buena persona, yo cuido de mi familia, yo soy un buen hombre. ¿Sí o no? Mentira. Mentira. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, no hay nadie bueno. Y delante del Señor, quien no tiene en cuenta a Cristo, quien no tiene en cuenta la palabra de Dios, también merece ser apedreado. Eleazar estaba pensando que lo que estaba haciendo no tendría mucha repercusión para su vida y para la vida de su familia. Y las personas que nos rodean, las personas que te rodean, solamente viven pensando en la leña.
Cuando comienza un nuevo año, la gente siempre dice lo mismo. Nada, yo este año le pido salud, dinero y amor. ¿Sí o no? Salud, dinero y amor. Le pido felicidad. Le pido un buen trabajito, ¿verdad? Si estoy soltero, le pido una novia. Si estoy soltera, le pido un novio. Lo único que pide la sociedad hoy en día es tener su leña. Que no falte la leña en su casita. Pero ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios en nuestra sociedad cada vez la apartan más. Cada vez la desechan más. Las personas, cada uno de nosotros vivimos diariamente pensando en que no nos falte la leña, que no nos falte la leña en casa, que no nos falte la leña en nuestro hogar, que no nos falte la leña en nuestra familia. Y Eleazar no tenía ni idea de lo que sucedería en su vida por solamente pensar en las cosas terrenales. En las cosas terrenales. Yo te pregunto, querida iglesia, ¿estás cogiendo leña? ¿Estás cogiendo leña? ¿A qué me refiero? Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces vemos que caemos sin darnos cuenta en el afán de recoger leña. Pensamos que lo que estamos haciendo mal es tan pequeñito que el Señor no nos ve. Ayer le preguntaba a los jóvenes, ¿qué estamos visitando en internet? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué hacemos en nuestros trabajos? Jóvenes, en vuestros institutos, en vuestras universidades, en vuestros colegios. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Sabes qué pasa? Te soy muy claro al respecto. Al Señor no le agrada las pequeñas cosas que dejamos pasar en nuestras vidas. Yo te invito a que reflexiones si hay pequeñas cosas que tienes que quitar en tu vida. Pequeñas cosas que tienes que quitar delante del Señor. Dios, a lo largo de su palabra, nos pide una obediencia. Dicen por ahí, ¿verdad? Que el abecedario comienza ABCD, ¿verdad? Pero el abecedario cristiano, ¿cómo empieza? Obedece, ¿verdad? Obedece. Te pide una obediencia al 100%, una obediencia absoluta. Una obediencia sin condiciones. Y quizás aún muchos de vosotros no entendéis por qué Dios permitió esto a Eleazar. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él no cumpliese lo que dice en su palabra? ¿Qué clase de Dios tendríamos cada uno de nosotros si Él no cumpliese lo que dice? Las personas quizás estaban hablando en el pueblo diciendo que quizás el castigo que se le había dado a Eleazar era muy severo. Que lo que había hecho no era para tanto. Pero iglesia, no. Ese hombre tenía que morir. Dice la palabra de Dios que el obedecer es mejor que los sacrificios. Al Señor le agrada mucho más tu obediencia que todos los euros, billetes o cheques que puedas echar en una ofrenda. Tu obediencia es lo que agrada al Señor. Dios buscaba una obediencia de su pueblo al completo. Igual que Dios busca hoy en día, en pleno año 2023, la obediencia de su iglesia al completo. Hay algunos personajes en la palabra de Dios que por pequeñas cosas tuvieron que pagar precios muy altos. Adán, estando en el huerto, nunca pensó que comer del fruto le traería las consecuencias que trajo para toda la humanidad. ¿Sí o no?
El rey David nunca pensó que sufriría tanto por dormir un día la siesta, pasear por su terraza y codiciar a una mujer. Cuando dice la palabra que él tenía que estar en la guerra. El Señor todo lo ve. Uza, aquel que iba transportando el arca, debería haber dejado el arca sin tocarla, porque así lo había mandado el Señor. Pero ese hombre tocó el arca para impedir que el arca cayese, y al final lo que cayó fue su cuerpo. Cosas pequeñas como Eleazar, que se levanta temprano y va a por leña. Él jamás debió haber hecho esto. Él debía haberse quedado en casa y adorar la grandeza de Dios. Pero este hombre vio que quedarse en casa y darle la gloria y la honra y la adoración al Dios que lo libró de las manos de Faraón era algo que no merecía la pena. Y prefirió ir a recoger leña. Hoy el campo es mío, hoy el bosque es mío. Muchas veces cada uno de nosotros vivimos así. No nos importa lo que Dios diga en su palabra. No nos importa lo que el Señor nos habla en nuestros corazones. Yo quiero preguntarte una cosa, querida iglesia. ¿Hay algún trozo de leña que debamos arrojar hoy en nuestras vidas? ¿Hay algún trozo de leña que nadie conoce, solamente tú y el Señor en nuestras vidas? El Señor nos dice en esta mañana, ¿tú quieres, como decíamos ayer, pasar de nivel? Debemos de dejar de recoger leña. Debemos dejar esas pequeñas cosas. La desobediencia hoy en día no nos mata físicamente, no. Pero nos produce una muerte que todavía es peor, una muerte espiritual. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos muriendo espiritualmente. Nos vamos metiendo tanto en las cosas que no son de Dios, que al final las cosas que no son de Dios apoderan y son es el dueño de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque las pequeñas cosas entran muy rápido en nuestro corazón. Las pequeñas cosas entran rápido, pero salen despacio. ¿Cuántas veces en nuestra vida ¿cuántos llevan aquí de cristianos por más de 20 años? Levantad la mano. ¿Por más de 10 años? ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana hemos pensado que ir a la iglesia era algo insignificante para nuestras vidas? Yo lo he pensado muchas veces. ¿Por qué voy a ir a la iglesia si me aburre? Cansado estoy, Dios mío. Hoy no voy a la iglesia. Ya oro en casa y leo en casa y toco un poquito la guitarra en casa. ¿Sí o no? Cuando un predicador se alarga un poco como el día de hoy, en mi iglesia hay una hermanita que eso es verídico, Hay una hermanita, ya es mayor, yo no sé cuántos años tiene, como Matusalén más o menos. Bueno, hay una hermanita que cuando viene un predicador, antes de que el predicador entre,
Esta hermanita, sin que nadie le mande, sale de ella, se levanta de su silla, coge el bastón. Mire que a la 1 me sale el bus, ¿vale? Ya está poniendo ahí un tiempo. Claro, nosotros hablamos después con él, no se preocupe, no hay problema. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y comenzamos a mirar los relojes? Son pequeñas cosas que hacen que muramos, que vayamos muriendo espiritualmente. Yo quiero que, permitidme trataros de tú, yo quiero que vosotros reflexionéis cómo están nuestras vidas. Si para cada uno de nosotros es un gozo, es una alegría el tomar tiempo con Dios cada día. Porque si en nuestra vida hay alegría, el tener una comunión diaria con Dios, cuando abrimos la palabra de Dios, vamos por el buen camino. Pero cuando es una obligación, iglesia, no nos engañemos, para muchos de aquí es una obligación, porque eso no pasa solamente en Coruña, ¿vale? También en Málaga y en Almería, en Córdoba, en cualquier lugar de España, para muchos miembros de las iglesias, el abrir la Biblia en su casa solas es una obligación. Cuando la bendición se convierte en obligación, algo está fallando en nuestras vidas. Pero en esta mañana, quiero decirte, querida iglesia, que existen dos clases de leña. Una es la que hemos visto ahora, las cosas pequeñas, que pensamos que el Señor no le van a afectar, pero la afectan. Pero hay otra clase de leña, que realmente es una leña de bendición. Si tú rápidamente, estoy acabando, lo prometo. Si tú rápidamente vienes a Levítico capítulo 6, versículos del 12 al 13, dice así la palabra del Señor: y el fuego encendido sobre el altar, dice la palabra de Dios, que no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Levítico capítulo 6, el fuego arderá continuamente en el altar, y dice la palabra de Dios que no se va a apagar. Bendito sea el nombre del Señor. El fuego arderá continuamente en el altar y dice la palabra que no se va a apagar. Iglesia, el Señor, Dios, había establecido que el sacerdote cada día tenía que presentarse delante del altar, delante del fuego, y cada día el sacerdote tenía que estar poniendo leña y leña y leña durante las 24 horas del día para que el fuego no se apagase en el altar. Iglesia, hay una leña que el Señor quiere cada día para nuestras vidas. Esa leña es estar ante su presencia, ante su altar. Esa leña somos nosotros mismos. El Señor quiere que cada día nos prostremos delante de su presencia, que postremos nuestras vidas delante de Él. Romanos dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hermanos, ¿cómo está el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Cómo está el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Está encendido o cada día se va apagando más y más y más y más y más hasta solamente ser cenizas? Hace tiempo que no arrojas un trozo de leña ante la presencia del Señor. Hace tiempo que no te presentas delante de la presencia del Señor con tu corazón abierto para que el Señor y el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en nuestros corazones. ¿Sabes qué pasa, querido hermano? Que la iglesia del siglo XXI, la iglesia del año 2023, está apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones.
cuando realmente tenía que ser al revés. Vivimos en una generación que es la generación más, donde más información tiene a su alcance. Y esa información que tenemos a nuestro alcance, en vez de ser de bendición, la estamos convirtiendo en perdición. Nuestros corazones no anhelan la presencia de Dios. Nuestros corazones no anhelan el fuego del Espíritu Santo. Fíjate, hace muy poquito celebramos los 75 años de nuestra iglesia en la ciudad de La Coruña. 75 años, casi un siglo. Todos los que nos precedieron hacían, se ha perdido en la iglesia. Todo lo que los que estaban detrás nuestro hacían, se ha perdido en la iglesia. Me explico. Yo de pequeño, 5, 6 años, 7, iba a la iglesia. Y antes de empezar la reunión, toda la iglesia arrodillada buscando la presencia del Señor para que el Espíritu Santo derramase con fuego y con poder en esa reunión. ¿En cuántas iglesias vemos eso hoy en día? Pastores de oración, pastores de intercesión, pastores que daban su vida por el ministerio. Aquí tienen un buen ejemplo, ¿verdad? Los pastores Sosa. Pero hoy en día, nada. Los pastores están más preocupados por subir su foto de Instagram que arrodillarse ante la presencia del Señor. Y perdonar que hable así, pero es lo que siento en mi corazón. El postureo ha llegado a nuestras iglesias. El postureo, como decía ayer jóvenes, ¿quién estaba ayer en la reunión? No solamente ha llegado a nuestros jóvenes, sino también ha llegado a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de lo realmente importante, que es amar la palabra de Dios y estar ante la presencia del Señor. Echar leña ante la presencia del Señor. Hubo un hombre al cual yo he llamado Eleazar, que fue desobediente a la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de otro hombre que sí que fue obediente a la palabra. Un hombre que a lo largo de su vida nunca lo hallaron recogiendo leña. Que nadie encontró ningún fallo en su vida. A Eleazar lo metieron en la cárcel. ¿Sabe lo que hicieron con este otro hombre? También lo metieron en la cárcel. A Eleazar lo sacaron un momento de la cárcel, lo presentaron delante de Moisés, delante de Aarón. Al otro hombre lo sacaron de la cárcel y lo pusieron delante de Pilatos. A Eleazar, Dios mismo lo juzgó. Al otro hombre lo juzgaron los mismos hombres. Y dijeron, tiene que ser crucificado en las afueras, fuera del pueblo. ¿Tú sabes lo que significa matar a una persona a las afueras del pueblo? Estaba representando que esta persona moría, que él era excluido del pueblo y que su nombre jamás sería recordado. La muerte de Eleazar representa a un hombre que es sacado del pueblo, pero la muerte de Cristo, por la bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, nos incluye a cada uno de nosotros dentro del pueblo. Cada uno de los que estamos aquí, estábamos a las afueras, esperando a ser apedreados. Cada uno de los que estamos aquí,
Ninguno puede levantar la mano y decir, yo soy 100% bueno. Porque si hay algo bueno en nuestras vidas, ¿sabéis de quién es? Del Señor. Si hay algo bueno en nuestras vidas, ¿sabéis de quién es? Del Señor. Si nosotros mostráramos cómo puede ser nuestro corazón, lloraríamos de la tristeza que hay en nuestro corazón. Si el Señor mostrara en este momento por la pantalla quién es Josué Otero, me echaríais apedreado de la congregación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, dice la palabra de Dios, que todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de los que estábamos aquí, estábamos a las afueras del pueblo. Estábamos atados de pies, estábamos atados de manos, esperando a que nos apedrearan. Pero ¿sabes qué pasa? Si Dios mismo hubiese tirado esa piedra, sería algo justo. Cristo es el único que puede tirar una piedra en nuestras vidas, porque Él era perfecto. Pero Él decide venir a las afueras del pueblo, recogernos y susurrarnos al oído. Te pongo en el pueblo para que tú vivas conmigo. Qué gracia tan preciosa, qué gracia tan inmensa, qué gracia tan sobreabundante tuvo el Señor para con nuestras vidas. Él fue obediente y se dirigió a la cruz del Calvario a morir por ti y a morir por mí. Y por esa sangre derramada, hoy tú eres parte del pueblo. ¿Has olvidado quiénes somos? Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Yo no sé si tú has entendido correctamente lo que he querido explicar. Lo que he querido explicar es que cada uno de nosotros no merecemos la gracia sobreabundante de Cristo. Pero aún así, el Señor decide derramar su sangre por cada uno de nosotros. Yo soy bueno, puedes decir tú, no, tú no eres bueno. Tú no eres bueno. Quien es bueno es Cristo. Hermano, quizás hasta el día de hoy no le das importancia a cosas que son pequeñas cosas, ¿verdad? Entre comillas. Pero esas pequeñas cosas van entrando en tu corazón y van minando tu vida. Esas pequeñas cosas son las que hacen que te alejes cada día más y más de la presencia del Señor. Quizás llevas mucho tiempo sin postrarse ante la presencia del Señor y arrojar un trozo de leña para que el fuego siga encendido. Y hasta el día de hoy solamente te preocupas en recoger leña para guardar. ¿Sabes qué pasa? Cuando la leña se apila y se guarda durante un tiempo prolongado, ¿sabéis lo que pasa a esa leña? Se pudre.
Y al final todo el esfuerzo que hemos hecho para recoger esa leña está podre. Yo no sé si tú has comprendido lo que esta mañana he querido explicar. Me gustaría que realmente, sin importar quién tienes a izquierda o a derecha, delante o atrás, que examines hoy en día cómo está tu corazón. Y que, siendo sincero, no con los pastores, ni mucho menos, sino tú con Dios, que examines cuánto tiempo llevas sin buscar la leña del Espíritu Santo. Si hasta el día de hoy solamente te has ocupado y preocupado de apilar y apilar y apilar y apilar y apilar más leña. Y te has olvidado de mantener encendido el fuego del Espíritu Santo en tu corazón.